Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Hipócrates. Tratamiento del neumoencéfalo como complicación de anestesia conductiva epidural. A propósito de un caso, autor médico Dr. Julio Viteri Vera y coautor médico Dr. Pedro Banchón Rivas. Los objetivos principales del presente trabajo son determinar la importancia del diagnóstico diferencial entre la cefalea postpunción accidental de dura madre y las complicaciones neurológicas que se puedan dar. Realizar el diagnóstico por imágenes pertinente nos permitirá a nosotros tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Y tercero, pero no menos importante, determinar la importancia del tratamiento recompresivo y oxigenoterapia en el interior de una cámara hiperbárica, favoreciéndonos de las leyes físicas de los gases. Las leyes físicas de los gases los voy a presentar antes de iniciar el caso clínico, por razones que más adelante vamos a ver. La medicina hiperbárica se fundamenta en dos leyes físicas de los gases que son la ley de Boyle-Marriott, que es la que se puede ver aquí, y la ley de Henry. La ley de Boyle-Marriott me dice que a temperatura constante el volumen de un gas disminuye de manera inversamente proporcional a su presión. Fisiológicamente hablando, ¿esto qué quiere decir? Que todos los gases contenidos en el cuerpo humano pueden ser recomprimidos y pueden ser colapsados en su totalidad, gracias a esta ley física de los gases. La segunda ley física de los gases que fundamenta la terapia en medicina hiperbárica es la ley de Henry, que manifiesta que todo gas en contacto con un líquido se va a disolver en el líquido de manera proporcional a la presión que se ejerce sobre él. Fisiológicamente hablando, esto quiere decir que todos los gases en el cuerpo humano se pueden disolver y diluir sin ningún tipo de problema y sustituirse por oxígeno, como veremos más adelante. Dentro de la tabla de contenido tenemos introducción, caso clínico, discusión, recomendaciones y referencias bibliográficas. La anestesia conductiva es parte de los denominados bloqueos periféricos y esta a su vez logra un bloqueo tanto motor como sensitivo. Se divide como tal en anestesia peridural y anestesia subaracnoidea. En la imagen que se encuentra al lado derecho se puede verificar una jeringuilla de resistencia y una aguja peridural, que son los insumos necesarios para un tipo de anestesia que se denomina anestesia peridural. La anestesia peridural como tal, específicamente es una técnica metamérica selectiva que consiste en depositar el anestésico, gracias a los insumos que se encuentran aquí, en el espacio peridural, que se encuentra ubicado entre el ligamento amarillo y la dura madre. Una vez que el anestésico es depositado allí, discurre en forma ascendente y en forma descendente por todo el espacio peridural y logra bloquear los nervios espinales en toda su trayectoria. Es importante mencionar que el espacio peridural contiene presión negativa, es decir, el aire entra directamente. ¿Listo? El caso clínico de la paciente actual se trata de una paciente femenina de 30 años de edad que acude al servicio de ginecología por presentar un cuadro clínico de aproximadamente 4 días de evolución, caracterizado por mareo, cefalea holocraniana, pulsátil, de irradiación occipitofrontal, acompañado de fotofobia, sonofobia, dolor cervical y parestesia en miembros superiores. El antecedente patológico personal importante en este caso está dado en que la paciente tuvo 4 días antes, fue sometida a una cesárea segmentaria más salpingectomía bajo anestesia peridural continua de difícil abordaje. Se puede verificar en la imagen del lado derecho el abordaje que se realiza mediante la anestesia peridural continua. Difícil abordaje quiere decir que no se pudo ubicar el espacio peridural al primer intento y tuvo que intentarse varias veces ingresar a ese espacio peridural.
Continuado con el caso clínico, los signos vitales fueron presión arterial de 170, al ingreso a la emergencia fueron 170, frecuencia cardíaca 70 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, temperatura de 36 grados, 36.5 grados. La altura del fondo uterino se encontraba por debajo del ombligo, la cicatriz de Feinstein de la cesárea estaba en condiciones normales. Los miembros superiores presentaban disminución de la sensibilidad bilateral y en cuanto a neurológico presentaba escala de Glasgow 15/15. Importante mencionar aquí que la cefalea de la paciente que llegó a presentar tiene una característica un poco atípica, ya que se presentó inmediatamente posterior al acto quirúrgico y no cesaba con los cambios posturales. Esas características difieren mucho de la cefalea postpunción accidental de dura madre. En la imagen que se encuentra en el lado derecho, por una revista de anestesiología del año 1998 a 2000, se evidencia dentro de las complicaciones de la anestesia peridural por pérdida de resistencia a la cabeza una complicación como lo es el neumoencéfalo, como vamos a ver a continuación. Listo. Con los síntomas anteriormente mencionados, la paciente es ingresada al área de observación de ginecología y se realiza la interconsulta al servicio de anestesiología con un diagnóstico presuntivo de cefalea postpunción accidental de dura madre. Sin embargo, el servicio de anestesiología acude a la interconsulta, valora a la paciente y considera que se debe establecer un diagnóstico diferencial de cefalea postpunción accidental de dura madre versus otras complicaciones neurológicas, en vista de las características propias de la cefalea que no estaban dadas como marca la literatura médica, que debe de ser de 24 a 48 horas posteriores y que debe de cesar con la postura en decúbito. Repito que el caso de la paciente fue que la cefalea fue inmediatamente después del acto quirúrgico y no cesaba con el decúbito. Sin embargo, el servicio de anestesiología instauró el protocolo de tratamiento para cefalea postpunción y decide solicitar una tomografía, que es la que se puede ver en la imagen inferior izquierda, en la cual se evidencia claramente signos de neumatosis a nivel de los astas frontales de los ventrículos laterales, encontrándose una neumatosis en el lado izquierdo de aproximadamente 8.5 milímetros de diámetro, compatible con un neumoencéfalo. Con este diagnóstico tomográfico se decide realizar la interconsulta al servicio de medicina hiperbárica. El médico hiperbárico, luego de valorar a la paciente, decide el tratamiento de oxigenoterapia y recompresión en el interior de una cámara hiperbárica, basado en las dos leyes físicas de los gases que hablamos al inicio de este trabajo. Quiero repetir rápidamente que la primera ley es la ley de Boyle-Marriott, que me habla que a mayor presión logro disminuir y colapsar el volumen de un gas en el organismo. Y la segunda ley, que es la ley de Henry, que es la ley de la solubilidad de los gases, que me habla que este gas puede ser disuelto y solubilizado en los tejidos sin ningún problema. Basado en estas dos leyes físicas de los gases, el servicio de medicina hiperbárica instaura dos sesiones de oxigenoterapia hiperbárica. La primera, el mismo día, a 2.8 atmósferas, 90 minutos de isopresión, con oxígeno puro al 100%. Y la segunda sesión, al día siguiente, a 2.0 atmósferas absolutas, significan, si digo 2.0 me refiero a 20 metros de profundidad, con oxígeno al 100% durante 90 minutos de isopresión. Al día siguiente de la segunda sesión se realiza una nueva tomografía, evidenciándose la resolución total del neumoencéfalo que presentaba la paciente, lo que estaba acorde con la disminución casi en su totalidad de la sintomatología que aquejaba a la paciente. Al día siguiente de la tomografía, la paciente se daba de alta sin el cuadro clínico con el que ingresó al hospital. Listo. Como discusión del caso tenemos que tener claro que las técnicas de anestesia conductivas
como son la anestesia peridural y la anestesia subaracnoidea, son las técnicas de elección en todos los tipos de cirugías que impliquen la parte inferior del cuerpo humano. Llegan a presentar inclusive sintomatologías como náusea, cefalea, hipotensión, dolor lumbar y alteraciones en la sensibilidad de la paciente. Este tipo de sintomatologías deben de ser claramente evidenciados como tal. Listo. Básicamente, el neumoencéfalo como tal, como complicación de la anestesia conductiva, está asociado a la técnica de identificación del espacio peridural, tal y cual como se puede ver en la imagen inferior derecha. El médico está realizando la técnica de identificación del espacio peridural, pero con aire en el émbolo de la jeringuilla, lo cual está directamente relacionado con el neumoencéfalo. La fuga inadvertida de aire a través del espacio subaracnoideo lo que va a provocar es la salida y la migración de burbujas desde el espacio subaracnoideo desde el espacio peridural hasta el espacio subaracnoideo. Y estas burbujas pueden ascender directamente hacia el encéfalo, como se puede verificar en esta imagen, en la cual el asta frontal del lado derecho presenta una burbuja de aire compatible con neumatosis. La evolución posterior al manejo de estos casos podría generar complicaciones como el ictus cerebral. Listo. El neumoencéfalo es una complicación rara que puede presentarse en el abordaje de la anestesia conductiva peridural. Con la introducción involuntaria de aire en el momento de la identificación del espacio peridural, puede existir el ingreso de aire inadvertidamente que puede pasar directamente hacia de la dura madre a la siguiente parte, que sería específicamente la aracnoides. El tratamiento actual de esta complicación se realiza con recompresión y oxigenoterapia al interior de una cámara hiperbárica. Nuevamente, lo vuelvo a decir, basado en las dos leyes físicas de los gases, se hace la recompresión y la resolución total del caso actualmente mencionado. Y su manejo constituye una emergencia médica que debe ser manejado como tal. Dentro de las recomendaciones, la técnica de identificación del espacio peridural debe evitar el uso de la introducción de aire, al modificarla con otras técnicas de pérdida de resistencia, como pueden ser realizar la pérdida de resistencia con líquidos, como son solución salina o lidocaína, y esto va a disminuir considerablemente el riesgo de estas complicaciones porque no hay aire con el que se haga la técnica de resistencia. Importante destacar que es viable la recompresión y oxigenoterapia de las burbujas de aire que originan el neumoencéfalo, pospunción accidental de dura madre, mediante el uso de la cámara hiperbárica, gracias a que ésta se aprovecha de las leyes físicas de los gases para su recompresión. Y dentro de la bibliografía tenemos los diferentes autores, como son Duque, Miller, Revista Mexicana de Neurociencia, González y Fernández y la técnica de NS. Muchas gracias.